Hola, bienvenidos a esta serie de videos en las cuales estaré hablando sobre los cortocircuitos en sistemas eléctricos de potencia y estaremos resolviendo ciertos ejercicios. En este video estamos hablando sobre los cortocircuitos trifásicos, aunque estaré haciendo una introducción al tema de cortocircuitos. Así que sin más nada que decir, comencemos. Primero tenemos que entender qué es un cortocircuito trifásico. Primero ¿qué es un cortocircuito? Pues un cortocircuito es un tipo de falla eléctrica. ¿Pero qué son estas fallas eléctricas? Pues estas fallas eléctricas son unas condiciones anormales o se presentan cuando hay una conexión indeseada entre los elementos de nuestro sistema, lo cual hace que fluya corriente por lugares por donde no están previstos y se genere corrientes bastante altas. Entonces, ¿qué es un cortocircuito trifásico? Ahora sí, un cortocircuito trifásico es un tipo de falla simétrica. Hay dos tipos de fallas. Están las fallas simétricas y están las fallas asimétricas. Las fallas simétricas se caracterizan porque las tres fases del sistema se ven afectadas de forma idéntica. También las corrientes y las tensiones se comportan de forma balanceada, es decir, sus magnitudes son iguales y están desfasadas 120 grados. Los tipos de fallas simétricas son la falla trifásica y la falla trifásica tierra, que son las que estaremos hablando en este video. Y los tipos de fallas asimétricas podemos encontrar la falla monofásica, la falla bifásica, bifásica tierra, que estaremos hablando en otros videos más adelante. Entonces, en un cortocircuito trifásico lo que sucede es que las tres fases ABC se cortocircuitan entre sí y tendremos dos tipos, la trifásica normal y la trifásica a tierra. Un ejemplo de la falla trifásica normal puede ser que, una rama de un árbol caiga y está uno de los conductores o haya algún tipo de colapso en alguna torre o un cruzamiento de líneas que cree este cortocircuito. También está la falla trifásica tierra, que es más de lo mismo, lo único es que también se conecta a tierra, es decir, hay un camino a tierra en el cual la corriente fluye por las fases y retorna por tierra. Se puede modelar de esta forma, con una impedancia de falla. Este tipo de falla es bastante peligrosa porque es donde se producen las corrientes más altas, pero estas fallas son las que menos suceden, es decir, estamos hablando de a un 3 a un 5% de las ocasiones que se presentan este tipo de fallas en estos sistemas son debido a fallas trifásicas. Al momento de producirse esta falla, nuestra corriente experimenta cierto tipo de cambios. Esta gráfica estamos viendo los periodos, periodo subtransitorio, periodo transitorio y periodo de régimen permanente o periodo estable. En el periodo subtransitorio vemos que la corriente es donde alcanza su punto máximo, que es el momento exacto, más cercano a donde ocurren las fallas. Podemos estar hablando de un tiempo de 0,01 segundos hasta 0,1 segundo. De acá puede ser 0,1 segundo hasta 1 segundo y acá más adelante del segundo, el periodo permanente. En estos tres periodos se pueden definir tres reactancias equivalentes, que sería una la reactancia subtransitoria, la otra la reactancia transitoria y la otra la reactancia permanente. ¿Y esto de dónde surge? Básicamente la corriente de falla cambia en varias etapas porque el generador tiene diferentes partes electromagnéticas que tienen distintas respuestas dinámicas ante la falla. Debemos recordar que las corrientes de fallas en las líneas dependen de los generadores, porque de ahí es donde llega nuestra corriente, ¿verdad? No solo de las líneas. Entonces, cada reactancia se comporta de esta forma, es decir, la reactancia transitoria es mayor que la subtransitoria, y en términos de corriente, la corriente en el periodo subtransitorio es mayor a la corriente en el periodo
transitorio y esta es más grande que la del régimen permanente. Con la corriente que estaremos trabajando en estos ejercicios, o pues la reactancia sería la reactancia subtransitoria, ya que es la que domina la respuesta de esta corriente, pues la que nos interesa al momento del cortocircuito. Entonces, en estos ejercicios, ¿qué calculamos? Pues en estos cortocircuitos trifásicos lo que estamos calculando sería la corriente de cortocircuito, obviamente las tensiones en las barras y la potencia de cortocircuito. Para estas fallas simétricas contamos con un modelo que nos facilita calcular esta corriente de falla, que sería utilizando pues Thevenin, en la cual tenemos pues una fuente de voltaje que sería el voltaje Thevenin, que sería el voltaje prefalla en el punto donde ocurrió esa falla. Esto lo da el ejercicio o se puede calcular, o si no lo da pues se asume que es 1. También estaría la impedancia Thevenin, que es la impedancia vista desde el punto donde ocurrió la falla. Y pues en estos bornes ubicaríamos la impedancia de falla, que en estos casos sería 0, es decir, sería una falla franca, que se llama cuando esto es 0. Y es una impedancia pues despreciable. ¿Y esto por qué? Porque en un cortocircuito trifásico digamos que el efecto es muy brutal y usualmente pues los conductores metálicos se tocan entre sí y producen arcos eléctricos de una impedancia muy baja. Entonces esto lo que nos facilita es que ahora podemos hallar la corriente de cortocircuito que fluye por aquí como que sería igual a el voltaje Thevenin sobre la Z de Thevenin. Y esta sería la fórmula principal para resolver nuestros ejercicios. Ahora vamos a ir a este ejercicio, en el cual tenemos un sistema eléctrico que opera en régimen permanente equilibrado y pues el generador tiene una reactancia subtransitoria de secuencia directa de 0.1 en por unidad. Ya tenemos videos de por unidad, todos estos ejercicios se hacen en por unidad, así que si no saben cómo operar en por unidad, pues les recomiendo ver los videos que tengo. Y pues esta alimenta a través de un transformador que tiene una reactancia de cortocircuito de 0.1 a un motor que consume 0.61 por unidad de potencia activa con factor de potencia 0.8 inductivo. El motor posee una reactancia subtransitoria de 0.12 pu. En el instante en que la tensión en borde del motor es 0.9755 por unidad, ocurre un cortocircuito trifásico equilibrado en dichos bornes, es decir, aquí. Y tendremos que calcular la corriente de cortocircuito en el punto de falla, la caída de tensión respecto a la tensión previa y las tensiones de cortocircuito en las dos barras. Entonces, básicamente tenemos aquí pues el generador, un transformador y el motor. Y la falla ocurre pues en los bordes del motor, es decir, en este punto, digamos aquí, cercano o en la barra 2. Entonces, ¿cómo operamos este circuito? Pues fácil. Lo primero que hay que hacer es hallar la impedancia de Thevenin en el punto. Entonces, pues para hacer Thevenin, colocamos los generadores, los motores, todas estas fuentes como 0, digamos así, solo trabajamos con las impedancias que nos da el ejercicio. Entonces la falla que ocurrió en este punto, entonces tenemos que ver, digamos, el circuito desde este punto. Estos dos están en paralelo, ya no están en serie, entonces hacemos la serie de estos dos, que sería 0.2, o en paralelo con 0.12 y obtenemos este resultado que sería el Z Thevenin. Y pues recordemos la fórmula, sería B Thevenin, que sería el prefalla que ya nos da el ejercicio, que sería esta tensión de aquí, sobre el Z Thevenin, y nos da este resultado de aquí. Entonces tendríamos dos corrientes, una que viene del generador y otra que viene del motor. Entonces esto nos va a permitir hallar las corrientes que nos está pidiendo el ejercicio. Haríamos dos divisores de corriente, es decir, para hallar la corriente I1, pues tomaríamos la corriente que hallamos ya de cortocircuito, haríamos un divisor y hallaríamos la corriente que va por acá. De igual forma, pues hacemos un divisor para hallar la corriente I2 y hallamos la corriente que viene por este lado. Entonces, para hallar pues la diferencia de tensión, digamos el cambio que hubo, simplemente aplicaríamos pues leyes de circuitos. Digamos, para la barra 1, sabiendo que pues cuando ocurre un corto, pues el voltaje donde ocurre el corto en el bus, en la barra, pues se va a 0. Entonces hallaríamos, sería 0, pues menos la corriente la corriente por la resistencia que va acá, que sería la caída de voltaje que ocurre. Entonces tendríamos este resultado de aquí. De igual forma, también para la barra 2 sería más de lo mismo, sería 0 menos pues la corriente que hayamos antes,
que sería esta por la reactancia que tendríamos aquí. Y eso nos daría, digamos, el cambio de tensión en la barra. Y esto lo que nos permite hallar pues, es en qué valores quedó nuestra tensión después del corto. Entonces tendríamos, ya sabemos que los nodos o los buses en los que no nos dan la tensión los asumimos como 1. Entonces para la barra 1, digamos, la tensión está en 1 más el cambio que hubo, que sería menos 0,48, tal, y obtendríamos que después de la falla el nodo 1 quedó en este valor y después de la falla el nodo 2 nos damos cuenta que se fue a 0, es decir, los cálculos afirman esto. Cuando ocurre un cortocircuito pues en una barra esta se va a 0. Y este sería pues todo el ejercicio.